Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este canal una vez más. Esto es De Viaje y de Paso en Porto. Esta es una de las ciudades más visitadas de Portugal y creo que es uno de los lugares más bonitos del país y una de las mejores ciudades de Europa, desde mi punto de vista. No vamos a hablar de eso, hoy no vamos a hablar de Porto como tal, sino que vamos a hablar de cómo son los portugueses. Es un tema que mucha gente comenta en las redes sociales, pero de los que pocos se atreven a hablar, porque es delicado tocar el tema de cómo es la personalidad o cómo es el gentilicio de un país entero. Después de 3 años en Portugal, creo que ya he aprendido muchas cosas y también he aprendido a conocer un poco más a la gente de este país. Ya está prácticamente atardeciendo y por aquí todo se llena de muchos turistas y también de mucha gente que vive en Porto y que es diferente a la gente que vive en Aveiro en cierto sentido cultural. En las redes sociales hay muchas personas hablando sobre este tema con respecto a si los portugueses son buenos, si los portugueses son malos, si el trato es el adecuado, porque tienden a estereotipar a un país entero solo por el hecho de una mala experiencia o de varias experiencias que hayan tenido. Y es bastante lamentable que se catalogue a un país entero solamente por experiencias humanas que pueden acontecer en cualquier parte del mundo. Los portugueses tienen fama de ser personas trabajadoras y responsables. En general, suelen mostrar compromiso con sus obligaciones, valoran la estabilidad laboral y se esfuerzan por realizar trabajo con dedicación. En distintos sectores como el turismo, la construcción, la agricultura, la industria y los servicios, han demostrado capacidad de adaptación y perseverancia. Además, muchos portugueses destacan por su puntualidad, su disposición para colaborar en equipo y su interés por ofrecer un trabajo de calidad. A ver, pero en principio, los portugueses como tal no se pueden estereotipar o se pueden meter dentro de un solo saco diciendo ellos son así, ellos son de tal manera, ¿no? Pero sí hay ciertos comportamientos sociales que son evidentes, como por ejemplo, ellos son muy reservados. Cuando yo llegué a este país me di cuenta que entrar en sus grupos o en sus vínculos era complicado. Y era complicado porque culturalmente son reservados, no son como los latinos que somos más abiertos, amigueros. Y es algo que tenemos que entender desde el día 1 que llegamos a Portugal. Una de las cosas que me di cuenta acá en Portugal es que los portugueses respetan mucho el espacio personal. Es algo característico de ellos. No te preguntan a la primera todo, al menos que sea una persona o una persona muy chismosa que quiere saber tu vida y bueno, eso hay en todos lados. No puedes decir, que los portugueses son chismosos o los portugueses no tienen respeto al espacio personal, cuando normalmente la generalización surge de la percepción que se tiene de una sola persona y no es así. También he notado mucho que los portugueses son personas muy tranquilas y les gusta disfrutar de lugares como estos, con mucha tranquilidad. Lo hacen en familia, lo hacen tomando en cuenta que pueden disfrutar de un atardecer. Eso es algo que en Venezuela yo no veía con normalidad, o por lo menos en el Zulia no era algo como que normal que tú dijeras, bueno, vamos a ir a ver el atardecer. Pero aquí sí es algo muy marcado e importante para la familia o para las personas en general. Otra de las cosas que me llama mucho la atención de los portugueses es que ellos aman mucho a su país, tienen un sentido de pertenencia bastante grande y cuidan mucho sus espacios para que se puedan mantener en el tiempo y se puedan disfrutar como se disfrutan hoy acá. Yo puedo andar con el teléfono en cualquier parte y no hay problema con ello porque la seguridad es bastante marcada. Se denota mucho en cualquier parte del país y creo que es una de las características principales del país. Sin embargo, nadie está exento a que pueda suceder algo
que pueda ir en contra de su seguridad. A mí me pasó en una ocasión, y ya les estaré comentando de qué manera me pasó mientras les voy mostrando Porto, o bueno, esta parte de acá que ya sería Vilanova de Gaia. Estamos del otro lado. De aquel lado es Porto y este es el puente Don Luis I. Entonces, ese sentido de pertenencia que ellos tienen los hacen ser uno de los grupos sociales de Europa más carismáticos y al mismo tiempo que se caracterizan por ser personas agradables. Y creo que eso lo he notado bastante acá desde que llegué. Los portugueses son personas muy abiertas en comparación con otras personas que son parte de Europa, ¿no? Y se puede notar en el trato y también en los trabajos. Cuando normalmente entras a un espacio laboral, existe una comunicación y una cercanía bastante buena, y es una de las cosas que hacen más fácil el proceso migratorio para cualquier migrante. En mi caso particular he tenido esa oportunidad, pero sé de casos de otras personas que no han tenido ese privilegio y asocian las experiencias que han tenido con la generalización, y creo que es uno de los males de la gente. He escuchado tantas cosas negativas o peyorativas hacia un pueblo y eso no define exactamente a un país. Yo creo que las personas debemos tener dos dedos de frente y analizar bien en qué contexto estamos analizando y estamos juzgando para poder tomar decisiones, y a la vez para poder entender cómo se mueve un pueblo, cuál es su cultura, y que tenemos que tener un margen de respeto. Ese margen de respeto debe existir en todo proceso de comunicación humana y en todo proceso de cambio que nosotros vayamos a asumir. Si tú sales de tu país, no puedes tener como estigma que otros son diferentes solo por la manera en la que se comportan, porque así aprendieron, porque así es su cultura. Y eso lo tuve que aprender también acá, madurando, porque es muy diferente la percepción o la forma de ser del zuliano o del venezolano, y después llegar acá a un ambiente diferente donde los márgenes de comportamiento, las formas sociales son un poco más, vamos a decirlo así, frías o estrictas, porque no es igual que en Venezuela, que tú puedes ir a la casa de todo el mundo y puedes socializar con todo el mundo fácilmente, pero eso no hace que los portugueses sean malos, o no hacen que al final no puedan ser parte de nuestros vínculos, porque al final sí tengo conocidos portugueses que son geniales y que de algún modo han contribuido a mi crecimiento personal. Y bueno amigos, yo creo que el tema del video de hoy es fundamental para todos aquellos que decidan emigrar, porque hay muchas cosas en la red hablando mal sobre la gente en Portugal, diciendo que son esto, que son malas personas, que gritan mucho. Y yo creo que esas generalizaciones se hacen en todos lados. Del venezolano también se habla mucho, del argentino, del peruano, del chileno, del colombiano. Siempre hay una opinión, cuando en realidad es un tema humano y un tema universal. El comportamiento en todos los países, de todas las personas, puede ser positivo o puede ser negativo. Cuando nos comunicamos, tenemos esa función, el poder afectar al otro a través de nuestras acciones o a través de lo que decimos. Y la comunicación tiene esa función. En esta parte de Vilanova de Gaia me encanta, creo que es más caminable que la parte de Porto. Tiene este teleférico donde nunca me he subido, pero creo que un día de estos voy a aprovechar la oportunidad de venir para acá y montarme. Sin embargo, lo hice en Lisboa en una ocasión y me gustó mucho. Y también lo hice en Guimarães. En Portugal hay varios teleféricos. Ahorita estamos en una época de fiestas, entonces Portugal se viste de fiesta, música, hay mucha gente en la calle. Y es una de las cosas que más me gusta del país también. Ellos celebran todos los años esa particularidad, ¿no? Que a ellos les gusta mucho
celebrar todos los años sin ninguna razón, solamente porque les gusta ser felices y porque trabajan tanto que yo creo que se merecen eso de por lo menos una vez al año celebrar en sus pueblos y en sus regiones a través de diferentes fiestas que se realizan. En donde vivo hay una fiesta medieval que también les estaré mostrando, y esa fiesta medieval es pequeña en comparación con otras que se hacen alrededor del país y que también celebran la cultura portuguesa. Pero amigos, no todo en este país es color de rosa. En una ocasión, bueno, en mi primera ocasión en Portugal y también en mi primera ocasión en Porto, padecí de una situación que fue muy lamentable en su momento, porque yo iba llegando al país y yo tenía mucho miedo prácticamente cuando iba saliendo de Venezuela, porque estaba traumado, tenía el trauma reciente de estar en Venezuela y que me sucediera algo saliendo del país. Eso también me pasó en Colombia cuando estaba saliendo de Venezuela hacia Colombia, pero cuando llegué a Portugal me confié completamente. Cuando estaba llegando a esta ciudad, básicamente íbamos en el metro o en el tren en ese caso hacia Aveiro. Entonces en ese ir y venir, en ese trajín, porque también cargaba las maletas, acababa de salir del aeropuerto, yo estaba confiado, me había confiado muchísimo porque saliendo de Venezuela y de Colombia ya sentía que no tenía que estar inseguro, pero yo no sabía lo que sucedía aquí con respecto a los carteristas. A hacerles un poco el cuento corto, ya cuando nos estábamos montando en el tren para ir hasta Aveiro, tuvimos la confianza de estar allí, estar conversando, y bueno, ya estaba con Ailén, la amiga que bueno, en varias ocasiones también les he comentado que me recibió acá, y creo que es parte también de mi familia acá en Portugal. Es una de las pocas personas que conozco, es venezolana también. Entonces bueno, estaba conversando con ella cuando yo veo que los cierres del koala y del bolso que llevaba, y también de la maleta no, pero sí del bolso y del koala, estaban abiertos. Yo la miro y yo le digo: chama, me abrieron todos los raches, le digo yo, los cierres. Y ella se queda mirando pasmada y me dice: eso nunca me había pasado, es primera vez. Sin embargo, bueno, ella me cuenta que quizás como nos vieron que traíamos maletas y todo esto, y que posiblemente podría traer dinero en el koala o en el bolso, ya entonces ellos dijeron: bueno, vamos a hacerlo, ¿no? Eso sucede mucho en Porto y sucede mucho en Lisboa. En Lisboa caché, como lo diría un chileno, a dos muchachas que intentaron hacerlo cerca de mis amigos, pero en este caso yo no lo sabía, era primera vez, fui nuevo en muchas cosas. Cuando llegas a Portugal vienes con ese chip de que bueno, aquí todo es mejor, hay una percepción diferente sobre las cosas, no te percatas de muchas cosas que pueden suceder pero que están allí latentes. Entonces bueno, pasó eso allí, me sentí extremadamente mal, me sentí inseguro, las personas que estaban alrededor nos miraban con asombro y también miraban a dos personas que estaban allí. No pude distinguir de qué nacionalidad eran ni nada, porque bueno, en ese momento andaba pensando en muchas cosas al mismo tiempo, pero son cosas que pasan. Me pasó aquí en Porto, que es relativamente una ciudad segura, es una ciudad portuguesa, muy tranquila, pero donde convergen muchas culturas, donde hay personas de diferentes partes del mundo y costumbres de diferentes partes del mundo. Esa fue mi experiencia de robo aquí, y yo por eso no puedo decir: ay, en Portugal hay inseguridad, o Portugal no sirve, o Portugal, los portugueses son así, los portugueses son malos, los portugueses no ayudan, porque sí hay mucha bondad, sí hay mucha solidaridad. He conocido gente que me ha abierto las puertas en mi trabajo actual acá en Portugal. Es un ejemplo de eso. Actualmente trabajo en una empresa donde varios portugueses me han abierto las puertas para poder trabajar,
y es cerca de donde vivo relativamente, entonces se me facilitan mucho las cosas y creo que aquí hay mucha gente buena que hace país y que construye. También hay mucha gente que está haciendo país y que se está viniendo de afuera y no está destruyendo, sino que está fortaleciendo las bases de la cultura y del desarrollo de Portugal. Ahora, hoy por hoy, está más difícil el acceso para poder entrar a Portugal, pero no está imposible y creo que es uno de los lugares más maravillosos para migrar en 2026, en 2027 y en los años venideros. Portugal quizás tiene sus defectos, nadie es perfecto, no todas las personas son iguales y eso es algo que tenemos que tener presente cuando decidimos migrar a otro país. No catalogar o juzgar a un grupo entero de personas o a un país entero solo por las generalizaciones y los estereotipos que existen en la sociedad o los prejuicios sociales que nos han afectado por siglos enteros. Bueno amigos, hemos llegado a la parte final de este video el día de hoy. Ya se hizo de noche, me encuentro todavía en Porto, estuvimos paseando y disfrutando toda la tarde sobre esta ciudad tan espectacular que espero puedan visitar, conocer próximamente. La semana pasada éramos 206 seguidores y hoy somos 394 personas. 394 personas con las cuales podríamos llenar un auditorio completo. Me siento muy orgulloso y muy feliz porque todas esas personas se han sumado sin ninguna invitación. Solamente subo los videos y las personas se conectan conmigo y es bastante grato poder ver sus mensajes. Y bueno, espero que sigamos creciendo y podamos realizar más videos para que podamos mantenernos conectados a través de este canal. Y con esta vista espectacular de Porto me despido. Esto fue De Viaje y de Paso. Chao, chao, hasta la próxima.